Estamos en De Todo Un Poco a través de la señal de Radio Web 96.9 FM en Puebla, 93.9 en Tehuacán y 104.3 en Chignahuapan. A todos ustedes, bienvenidos. Oigan, y me da muchísimo gusto recibir esto en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, que hoy están nuestros colaboradores de este programa, el profesor Porfirio Tepox Cuatlayot, maestro en Historia Náhuatl y Latín, y de igual forma el maestro Roberto Carlos Pavón Carreón, políglota, maestro en lenguas semíticas, y vamos a hablar de este Día Internacional de la Lengua Materna. ¿Cómo están? Bienvenidos aquí, hasta ya son de casa, pero gracias. Qué padre que nos acompañen el día de hoy. Bien, gracias. Gracias. A ver, ¿por qué hay que decir a la gente? Porque todos los días se conmemora algo, hay una efeméride, sí. Pero ¿por qué es importante este Día Internacional de la Lengua Materna? A ver. Es importante porque las lenguas son prácticamente una característica imprescindible del ser humano. Es lo que nos, bueno, más allá de la inteligencia, pues es una prueba justamente de esa inteligencia, y pues hay que conservar precisamente la lengua por todo lo que implica, ¿no? Los sentimientos, las emociones, los conocimientos, la belleza de las palabras. Entonces es importante precisamente para poder transmitir de generación en generación esa esencia, esos recuerdos, esas vivencias que cada lengua tiene de una manera muy particular. Entonces cuando se pierde una lengua, sea la que sea, es una tristeza. Así como la pérdida de una vida humana, la pérdida de una lengua es exactamente lo mismo. Pues algo semejante a lo que dice el maestro Roberto. Una lengua es importante porque es una manera de existir, de sentir, de pensar. Sabemos que aquí en nuestro México hay más de 60 lenguas y cada una tiene contacto con la realidad desde su historia, desde su geografía, desde la forma en la que ellos se acercan a los recursos naturales. Van nombrando. Alguna vez escuché a alguien decir que en su lengua decía: bendita sea la lengua porque con esta voy a nombrar lo que está en mi tierra, en mi entorno. Y pues la musicalidad de cada lengua es distinta, es un ritmo distinto, es una acentuación. Entonces, como dice el maestro Roberto, perder una lengua, y recordando al poema de Miguel León Portilla, el que lo intitula así: Icuaj Tlatoli Yamiki, cuando muere una lengua, concluye al final de ese poema: la humanidad empobrece. No, pues sí, evidentemente. ¿Qué pasa? Porque hay lenguas que están en peligro de desaparecer. Sí, por el número de hablantes. Cada vez es más reducido por varios factores. Uno, la discriminación. Creo que es el principal factor, la discriminación que hay sobre estas lenguas, este tipo de lenguas a nivel mundial, porque existe una lengua nacional u oficial o varias que pues tienen un mayor poder cultural, político, sobre todo político, y hace que pues las lenguas minoritarias pues se pierdan poco a poco. A la misma gente nativa las habla menos, y por lo mismo de sentirse discriminadas, pues no le dan la divulgación misma suficiente, lo cual hace que también vayan hablando más la lengua, digamos, macro, la que se habla más, y pues su lengua la van perdiendo, no solamente en cuestión de hablarla menos, sino de olvidar los conceptos desde los más profundos hasta los básicos. Pues hay que decir que son muchas las lenguas de México. Yo solo estoy acercado a una, que es la lengua náhuatl. Afortunadamente se le ha dado un impulso ahora en una serie de Yancuy Tlactoli, que es la parte escrita de los nuevos pues escritores de la lengua náhuatl, pero no a todas. Y hay que tener claro esto también, que como estos hablantes muchas veces no tienen este acercamiento a la formación universitaria, escolar, vaya, a veces no alcanzan la primaria o secundaria, entonces la hablan, pero no la escriben. Ya afortunadamente sí se empieza a escribir mucho sobre poemas, sobre relatos, y eso es importante porque le da solidez a la lengua. Sabemos que nosotros heredamos pues mucho conocimiento del pasado en otras lenguas, por ejemplo en la lengua griega, latina, en el español, y gracias también a que mucho ha sido escrito. Entonces eso también tiene que
impulsarse para estas lenguas, no solo para la lengua náhuatl, porque luego nos dicen así, oye, ¿por qué no esta otra lengua del país? Digo, No, bueno, pues vamos nos a ver. ocupamos de una, ya alguien más que se ocupe de esta otra lengua, Sí. pero es mucho trabajo también estar aprendiendo una lengua y sobre todo escribiendo en torno a ella. Al inicio del programa yo les leía que en México, estos son datos que que están al día de hoy, ¿no? 68 lenguas pertenecientes a 11 familias lingüísticas, de las cuales se derivan 364 variantes lingüísticas, y hablábamos, ahorita lo que mencionan, las lenguas más habladas son el náhuatl, el maya y el celtal. ¿Sí está bien correcto? Es dicho? correcto. Sí, exacto. ¿Cuál es la más difícil? Es difícil. Oye, Sebastián, ¿cuál todas? Es complicado de mencionar cuál sería la más difícil porque pues cada una tiene sus formas, su gramática, su polisemia, es decir, la diversidad de significados, el orden sintáctico, o sea, varían por muchas razones. De las más difíciles, pues sería el seri de Sonora o el purépecha de Michoacán, por su estructura. Son tonales, tienen casos gramaticales, algo que no tiene el español, la sufijación, la infijación, es complicado. Entonces, pero no son las únicas, así por el estilo, como bien se mencionaba, pues la variedad tan amplia, ¿no? De más de 60 lenguas, pues hace que todas tengan una dificultad, por lo cual también no mucha gente se acerca. No tanto Si no, tú por escuchas y dices, ay, no, es bien complicado. Sí. Ahora, la dificultad que no implique lo que decían, que no nos acerquemos. Al contrario, ir conociendo la estructura de una lengua te ayuda a integrarte a ella. La lengua náhuatl, que es la que yo trabajo, es reverencial. Y esa es una característica que una vez que entendemos lo reverencial, esa parte de respeto, de valor que se da al ir comentando sustantivos, adjetivos, verbos, es lo que implica que te quedes ahí. Aquí te comparto un poema. A ver, viene. Breve. No, aquí no es Fíjate. breve, aquí es que uno aprenda. A ver. Bueno, fíjate, dice Sí. así: Tehuatzin, Intoteotzin, Timoyesticatzin, Nochin, Semanahuac, Yalhuatzin, Ashatzin, Guan, Nochipa, Tonalcintli. Ahora vamos a ver la parte de la traducción. A Es: ver, usted, nuestro venerado Dios, dignamente se encuentra en todo el universo, en el respetable ayer, en el dignificado hoy y en todos los siempre dignos días. Vemos aquí esta parte reverente de la lengua náhuatl. Este poema lo retomé de un libro, La Tamat de Milis, de la Sierra Norte de Puebla. Entonces, uno al ver esto dice, así se están expresando en nuestra zona de Puebla. Qué bonito. Muy poético, muy melódico, y sobre todo lo que dije hace un momento, una de sus características de la lengua náhuatl es la reverencia, es la dignidad, es estos elementos de que el pasado es importante, pero también los días que vienen son muy valiosos. Entonces ya no se escapa con esto. Sí, las lenguas tienen esa característica que procuran la belleza, buscan la belleza siempre, no solamente en el sonido, sino en lo que propiamente significan. Por ejemplo, en tzotzil, para decir poema, justamente lo que leyó el maestro Porfirio, un poema se dice Nichimalcop. Nichimalcop, que significa lenguaje del jardín. Nada más Nichimalcop, eso significa lenguaje del jardín. Entonces, normalmente las palabras, cuando son abstractas, siempre buscan una profundidad, que no quede nada más en el puro concepto maíz o río o lago, sino que muchas veces se mezclan, se aglutinan en el caso del náhuatl, o se resumen, se sintetizan, se pierden vocales para armonizar los sonidos, y eso hace que las lenguas se escuchen mucho mejor. De las lenguas que tenemos en nuestro país, maestro, ¿tú nos podrías leer algo en alguna de las que...? Precisamente. Porque es políglota, entonces estos hombres son expertos en lo que hacen, pero imagínate poder hablar, ¿cuántas lenguas, profe? 22. 22. Sí. Ay, una de ellas yo me conformo con el 10% de eso. El tzotzil. Solo hablo español. Voy a leer un poema del autor tabasqueño Daniel García en esta lengua, bien. que dice así, se llama Contemplación. La Banel es el título. Li Shohobal Chut te etiqueta Yabatel ta Sahamal Malef Kakal ta Shbon ta Sbonil Mutetik
chkvonivik zventa tzbayu tzbatek teetik litski shnal tzbilel chunul ketike ta stata ikkel satske buletik ta kshkinal ho, que significa lo siguiente, también es breve. La luz de los cedros consume el día, la tarde tenue escarlata se viste de pájaros, anidando el sueño de los árboles. El tibio aleteo de las termitas invocan relámpagos de abril. Ay, qué chulada, qué chulada. Ojalá que quienes nos están escuchando, súbanle. Todavía estamos grabando acá en video, ¿no? Pero ustedes súbanle para que sientan eso que nosotros estamos sintiendo aquí. Porque no sé cómo se diga, ustedes son los maestros, pero la dulzura, esto que te llega y que lo sientes, aunque yo no lo estoy entendiendo en la primera parte, ¿no? No lo entendí, pero sientes algo y se siente bonito, ¿no? Eso que, esas pronunciaciones, las palabras, no sé cómo se llama esto de, o sea, ¿cómo se llama? Glotal, son pausas glotales. Pausas glotales, eso así como que soy padre. Y que muchas lenguas antiguas lo tienen a nivel mundial. De hecho, la forma original de pronunciarse antes de que se formaran incluso las lenguas, eran precisamente chasquidos. O sea, como el de... Hay una lengua así en Sudáfrica, bueno, varias, que se llama Xhosa, así, Xhosa. Hasta el nombre tiene el chasquido. Xhosa. Que dependiendo la forma del chasquido es una consonante distinta. No, hombre, eso ya es... Híjole, súper complicado. Sí. ¿Qué tiempo, por ejemplo, profe, usted qué tiempo se tardó aprendiendo a este idioma, esta lengua? Más de un año, sí. Hay que aclarar que también las lenguas este tipo de lenguas, las lenguas, es que no me gusta llamarlas indígenas. Lenguas. Nativas, que también sería muy... no tienen un léxico muy grande, pero eso no las hace pobres, sino que justamente al tener un léxico reducido, hacen que la mente produzca más metáforas. En cambio, una lengua que tiene términos para todo, pues ya nada más construye, ¿no? Entonces, esto no hace ni más ni menos a una u otra, simplemente son formas distintas de ver la realidad. ¿Y el náhuatl qué tal? Pues, ¿Qué tiempo ¿Usted lo habla, profe? Pues, hablante de español, y después ya me empecé a enamorar de la lengua náhuatl. Poco a poco. Y ya, o sea, lo domina. Trabajo más la parte literaria y de los códices, que es la parte más, vamos a decir, que podemos integrar a la parte universitaria. Ya la parte hablada hay que integrarse a los pueblos porque hay varias regiones. Tenemos aquí en San Miguel Canoa, hay un costado está San Pablo del Monte, tenemos en San Mateo Solco, tenemos varios lugares y cada uno va teniendo sus variantes. Y estas variantes, o sea, cambia mucho. Ligeramente hay que entrar sobre todo por eso me importa a mí la parte gramatical. Ya después nada más son variantes de la lengua náhuatl. A veces le ponen, por ejemplo, en Tlazo Camati, que es decir gracias. En alguna zona norte de Puebla dicen como Tazo Camati, o sea, le quitan la L. Tazo. Sí, la pregunta es, preguntan muchas veces ¿por qué? Pues por regiones. O a lo mejor alguien lo pronunciaba de esa forma y ya se quedó, aunque fuera Tlazo, ¿no? Porque se van adaptando por zonas también, por la parte climática, por todos los aspectos. Pero no hay mucha variante, o sea, de Tlazo a Tazo, pues, o sea, como que ahí no se nota mucho, digamos. Algunas variantes, por ejemplo, dicen para decir bien, cuali, cualica, cualtitoc, está bien, van variando, pero tiene la raíz cuali está bien. Sí, y sobre todo también dar la importancia de que uno se puede acercar a estas lenguas. La mayoría de mexicanos somos hispanohablantes y tenemos que valorarlas a todas. Por ejemplo, hay un pensamiento que a mí me llamó mucho la atención de Guillermo Bonfil Batalla, y él dice que los que no dominamos una lengua tal cual lo cito indígena, hemos perdido la posibilidad de entender el sentido de nuestro paisaje. Porque nombramos montañas, nombramos ríos, nombramos a las cosas, pero no las entendemos. Aquí tenemos a la mirada aquí luego atrás de mí, yo estoy viendo el volcán y Popocatépetl, y muchos lo pronunciamos Popocatépetl. Diario. Entonces tenemos que empezar a fragmentar la palabra poca, que es humear. Entendamos la palabra, la duplicación que lo hace abundante, topoca, humear mucho. Y luego tepetl, montaña.
ya las unimos. Montaña que Popocatépetl, humea mucho. la montaña que humea y humea y humea. Bueno, que humea mucho, podemos exagerar. Y a un costado tenemos a la otra montaña. O sea, lo correcto es la montaña que humea y humea. Porque es la idea, ¿no? No, que humea mucho, eso ya es mi... También Así se puede, ok. las dos. Pero podemos exagerarle un poquito para que veamos cómo están viendo ellos este horizonte de ir nombrando la realidad. Y una vez que uno ve esto, con una sola palabra te dices, yo soy de aquí. Yo me quedo en esta lengua. Uno quisiera quedarse en varias, pero no hay tiempo. Como el Este, profe, pavón. Que... Sí, y por ejemplo, a un costado tenemos por aquí el río Alceseca. A mí me llama mucho la atención ese río, Alceseca, porque reúne la palabra atl, agua, y cese, frío. Y entonces la razón es, ¿por qué le pusieron agua fría? Y esa debe ser porque es agua baja de las montañas, como la Malinche, los deshielos, es agua de deshielo. Tenemos una Alceseca de este lado del sur de Puebla, del oriente de Puebla, y otro del lado de Calpan, porque allá abajo otro Alceseca del lado de Iztaccíhuatl. Y también te dicen, le decimos Alceseca, pero es porque están diciendo este es agua fría. Y resulta que los lugares que se llaman Atotonilco, es la misma palabra atl, agua, y totonqui, caliente, y entonces es agua caliente y por ahí debe haber aguas termales. O sea que no nombraban así como al azar las cosas, ¿no? Y esto es lo que dice Bonfil Batalla. Hay que acercarnos a una lengua de estas de nuestro país para que podamos entender el sentido de este paisaje que nos rodea. Ahí está. Vamos a ir a mensajes, vamos a continuar hablando de esto, de la lengua materna, qué importante es entenderla, comprender, contextualizar tiempo, lugares y gente, y sobre todo, no juzgar. Si alguien la habla, si alguien lo ves, porque de repente cuando alguien está hablando en otra lengua, todos voltean y te quedas como viéndoles como si fueran de otro planeta, porque eso es riqueza, eso es oro puro y no lo podemos perder así como así. Vamos a mensajes y volvemos.